quiero decir que fui 15 años adicto a las drogas, que ignoré y cuando me hablaban de Dios me burlaba y lo insultaba. La historia la escriben los valientes. Vamos, sé parte de eso. Que creía que lo único que podía cambiar mi vida era yo mismo, la bolsa de merca, la caja de Artán y el odio al vecino, a la gente y a la sociedad. Pero un día Cristo llegó a mi corazón. Un día cuando estaba tirado en ese paredón, arruinado, envejeciendo, sin futuro y sin presente, pasó un pibe de una iglesia y me dio un tratadito y me dijo: loco, Jesús te ama. Hoy te vengo a cantar a ti, dulce Señor. No importa qué pasó, hoy primero estás vos. Venimos hoy ante ti. Cuánto tú has hecho por mí. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Dios te bendiga. Dios sigue en su trono. Vamos. Para vos, hermano Oscar Francisco. Cara a cara, Oscar Sacomán con Joaquín Álvarez. Ahí estamos, después de sí, el otro día me acordaba eso, cuando me recibiste en un estudio que era una mesa de un comedor y ni vos eras lo que hoy sos para Dios, ni tampoco yo soy lo que hoy Dios permite que podamos llegar a través de la música, pero lo bueno que yo siempre digo es que hemos permanecido en el camino. Hermano Oscar Francisco, siempre serás eterno. En el año 2000 me invitan a una vigilia y en esa vigilia lo habían invitado a Oscar como invitado especial para compartir su música. Y ahí fue en una de esas noches que me contó la otra vez Ru que en una vigilia, ella vivía en Lima, estaba con los chicos de Lima y yo había venido de La Plata, invitado por el pastor, que hoy es pastor, en ese tiempo no era. Y ahí nos conocimos. Y porque te acercaste y me dijiste: hermana, quiero un té caliente. Y yo ni me acordaba nada. Y me dijo: y vos me compartiste tu té caliente. Sí, me acerqué y empecé a hablar de lo que él había compartido. Él estaba tomando el té y me comparte el té. Me dice: ¿querés, hermana? Y le dije: bueno, toma la misma taza. Charlamos un ratito, empezó a charlar, a hablar conmigo, hicimos una amistad, estuvimos un tiempo charlando, hablando por teléfono y bueno, al tiempo nos pusimos de novio. Oscar para mí fue primero en todo y bueno, fue la primera vez que me enamoré también. Pero nosotros lo conocimos como Pachín, el hermano Pachín, que venía a tocar y a cantar junto con una banda, que venían de Quilmes. Una banda muy particular porque primero que había sido una banda de delincuentes y que se habían entregado al Señor Jesús, ¿no es cierto? Y ahora eran una banda de músicos. Bueno, se casó con mi hermana y luego fueron a sus primeros pasos. Estábamos haciendo una jornada radial donde conocí a Sacomán.
Conocí a Oscar cuando estuvo viviendo en La Tosquera, acá en San Pedro. Recién arrancaba a trabajar en radio y tenía que hacer una publicidad, un spot publicitario, porque él se iba a presentar en una iglesia en el barrio Río Luján. Y entonces había, creo que, unos grupos de cumbia y ahí apareció este nombre, Oscar Giacomán. Tiempo después, él aparece en la radio donde trabajaba, Radio Esmirna. Cuando recién arrancaba, aparece con el pastor Valenzuela. Y en el último tema estaba Sucio Paredón. Me impactó mucho esa canción. Este tema se llama Sucio Paredón y cuenta la historia que les conté recién. Que se puede salir de cualquier paredón, que se puede salir de cualquier lugar, que se puede disfrutar de una vida linda. Sí, el otro día me acordaba eso, cuando me recibiste en un estudio que era una mesa de un comedor y ni vos eras lo que hoy sos para Dios, ni tampoco yo soy lo que hoy Dios permite que podamos llegar a través de la música. Los dos arrancamos juntos, ¿no? Que en ese tiempo arrancaba con la radio yo, y él también arrancaba con la música, con su primer disco, y empezamos a difundir sus canciones. Ya lo escuchaba en Radio Esmirna. Mi padre, fundador de la radio, pasaba los temas de él, me agradaba. Nos invitaron a una campaña en San Pedro, en el barrio en La Tosquera. Y a mí me impacta mucho cuando venimos llegando, porque estaba cantando él una canción muy especial. Aunque las estrellas no brillen. Me acuerdo cuando me contaba cosas lindas, que se había casado, puesto de novio, y después cuando vi los chicos, fue qué hermoso. Primero me premió con algo que anhelaba mucho y deseaba y que pensaba que nunca lo iba a lograr, era que alguien se fijara en mí. Cuando Dios prepara, bueno, le agradezco a Dios por Ruth, mi esposa, por el noviazgo, por la gran mujer que me vive corrigiendo y poniéndome las pilas con Dios todos los días. Lo conocí en la iglesia, aquí en Morris. Por la 105.1 FM, devolviendo vida desde la ciudad de Hurlingham. Oscar Giacomán, nuestro amigo, no para de sonar. Lo conocí un día estando en camino de restauración en la iglesia. Su testimonio estaba fresco, así que se podía percibir la emoción, ¿no? La realidad de su vida, de lo que él había vivido. ¿Y si hay algo que arreglar? Giacomán era un hombre muy humilde. Charlar con él era charlar con alguien que tenía lo que Jesús decía, ¿no? Sean manso y humilde. De parte de Dios, solo para vos. No te rindas. Seguí adelante, que lo mejor nos puede pasar. Cuídate. Hasta pronto. Era firme, también era así trabajador. Era un hombre íntegro. Cuando tenía que servir a Dios era servir con todo, no le importaba nada. Él lo entregaba todo en realidad. Aparte de muy buen corazón, él no te pedía un peso para cuando iba a hacer un evento. Él tiene una línea perfecta, siempre que hablamos, siempre que buscamos solucionar problemas, era eso. ¿A usted le parece así? Y Giacomán era un amigo, era como un hermano más. Era una persona muy sencilla. Porque él era de todos lados, ¿no? Era de todos lados porque donde iba se hacía querer, se podía hacer, amar, sentirse como un hermano, poder contarle cosas. Él era sanguíneo.
y diría que una mezcla de sanguíneo colérico. Por lo tanto, son personas que en su temperamento nunca la vi las medias tintas. A mí me parece que él entregaba todo por algo. Así que muy genuino, muy comprometido con lo que él hacía, y creo que con los demás hacia afuera él era muy entregado. Pastor dice, ¿qué le parece si... Me parece que esto cierra hermoso, lo dejamos así, yo no participo, y vi esa humildad en él, no tenía egoísmo, él tenía que ser la estrella en ese evento y él no tenía problema, así que no, muy humilde, la verdad que muy lindo. Un tiempo una de mis hijas cantó con él, otro tiempo otra de mis hijas le hizo de bajista en el grupo, con mi hermano en la batería, teníamos una relación permanente, lo quería mucho. Y para mí fue un buen hermano que apoyó en todo. Sigue sonando su música acá y va a seguir sonando, creo que siempre, porque Pachín vive en nuestros corazones aquí en William Morris y en el de muchos hermanos que lo aman con una profundidad sincera. Para mí Giacomán era un hombre sincero, un hombre honesto. A mí me impactó mucho Sucio Paredón. Yo creo que, si no mal recuerdo, habrá sido más de 10 años que hemos compartido juntos una convivencia. Y los del Paredón siempre estaban, pero bueno, yo había decidido irme y a veces me lo cruzaba, vení Pachín, refugiado, vení a la esquina. Pero yo había tomado la decisión de rescatarte. Sí, loco, no, o ellos o yo. Y recuerdo en el evento, él estaba hasta que no salió al escenario, era como que lo teníamos en la jaula, ¿no? Era muy natural para mí, una persona original, era una persona honesta, sincera, verdadera, genuina. Voy, le hablo yo, le digo, Pachín, mirá que este año si no estás vos en la cocina, yo no puedo hacer nada. Y entonces voy, y estuvo, y era impresionante porque no había como él para lo que era la organizativa, la limpieza, terminaban los chicos de comer, quedaba todo el lío ahí porque se iban a hacer los juegos y en 5 minutos lo tenías a Pachín terminando de limpiar el comedor, lavando platos. Yo buscaba el cucharón cuando tenía que revolver de vuelta y ya me lo había lavado. Él fue un gladiador de la vida y un siervo de Dios. Oscar era un hombre genuino, un hombre leal, un hombre sin doblez. Y esa sinceridad que tenía, que cuando no quería te decía que no quería y cuando quería te decía que sí, que quería estar, hacer. Era sincero, era transparente. Él para mí era un compañero. Oscar Giacomán era un revolucionario del Señor, un gran salmista, un inspirador de la esencia del Señor toda. Le encantaba mostrarlo al Señor y su poder a través de la música. Era honesto en todo lo que él hacía y era muy natural. Y bueno, y cantaba en el coro como podía, ¿no? Cuando me casé con él, él me dijo una palabra que cambió todo en mí. Él me dijo, Ruth, vos tenés un ministerio fuerte con los niños. Dedícate a los niños. Un fiel amigo porque uno puede contar con personas, ¿no? Pero con artistas no. No sé si pensaba en Dios, pero que lo necesitaba seguro. Hasta que un día maravilloso, un chico me dio un tratado y esa fue la primera vez que... ¿Leíste algo sobre Dios? Que leí un tratadito, sí. Jesús te ama, decía un tratadito. ¿Qué pasó ese día que el pibe este te dio el tratado? ¿Cómo se llama el pibe? Daniel Pucheta. 1995, lo fui a ver, y él estaba siempre con los babos y le hablaba del Señor, que Jesús te ama, Pachín, Jesús te ama, Jesús te ama. La verdad que nosotros hemos hecho fiestas de la radio, de lujo, hemos hecho aniversario, cosas muy, muy importantes
Y él siempre estaba dispuesto para eso. Yo voy solo, Marce, llevo mi guitarra y estoy ahí. Y la verdad que muy especial, la verdad que hoy te tengo que decir, lo extraño y si tenemos que hacer un evento me falta. Sus composiciones llevaban un mensaje muy especial, ¿no? Sus composiciones eran un retrato de su vida, de lo que le había pasado. Yo estuve ahí y Dios me amó y me sacó de ahí y me restauró. Creo que el mensaje de él era que se puede. Yo empecé a consumir a los 15, hasta los 30. ¿15 años? Casi 15, conociendo ese ambiente, y en esa esquina más de 10 años. He visto mucha gente pasar por esa esquina. Ya me encontré una vez, me dijeron que me encontraron en la avenida 12 de octubre cuando tomaba las anfetaminas, Artanes, se llamaban las pastas que tomaba. Y me encontraron hablando con los árboles. O sea, esa música que cantaba era como una música recitada que se podía captar, entender. Y músico era muy particular, era así una música que solamente él la podía hacer, con su guitarra y su armónica. Así que tuvimos que aprendernos sus canciones muy pegadizas. La facilidad de sus canciones eran que totalmente las letras eran pegadizas, tenían estribillos muy fáciles de aprender, claro. Sencillos, pero con... Y eran directas, muy eran directas. letras muy directas, sí. Muy directas. Siempre eran, bueno, las primeras eran contando su testimonio, ¿no? ¿Quién te ha visto, quién te ve? Ese del... Sí, bien cortito. El otro día me preguntaron, ¿por qué compones tan cortito? Porque queda más, me parece. Pero el espíritu que se estaba desarrollando dentro de él era muy pujante, era una persona que constantemente estaba dando proyecto y diseño. Él tenía una capacidad para involucrar a la gente dentro de sus canciones. Era un músico muy sencillo, muy sencillo. Él tenía esa particularidad de cantar en cualquier lado. Hasta, no sé, nunca lo vi, pero me imagino que cantaría en las plazas, en las calles, donde él frenaba. Esa humildad, ¿viste? Me pongo a cantar. Mirá, como músico, muy exquisito, ¿no? Si bien él, como él decía, ¿no? 3 notas nada más. Pero 3 notas que suenen bien, porque si no, no tienen que sonar. Creo que la música que él hacía era una música especial, ¿no? Una música que no hay... es de edición limitada, ¿no? Lo que él lo hacía con pasión, y eso hacía que las letras de él tocaran las fibras más íntimas de las personas. Era un gran músico, era un gran músico. Todos los días siempre ensayaba, siempre que estaba o a la mañana o a la tarde o al mediodía, siempre estaba ensayando. Como si 1000 puertas se cierran, 1000 más se abrirán. Si 2 puertas se cierran, 1000 más Dios abrirá. Si 2 puertas se cierran, 1000 más se abrirán. Porque dice mi mamá que cuando esa canción la escribió cuando ella estaba sin trabajo y mi papá también. Y mira que dice, si 1 puerta se cierra, 1000 más se abrirán. Que esa puerta se la cerró yo, así que no tenía trabajo, pero 1000 más se la abrieron. Y ahí empezaron a trabajar. Y esa canción me acuerdo por el significado. Y que siempre voy a querer. Un grosso, en esta radio donde estamos ahora, su música sigue sonando y acá ha hecho muchos acústicos.
la iglesia, en el corazón de muchos. Su música es impactante, así que a seguir adelante, como decía él, la historia solo la escriben los valientes, y ese tema que me encanta, que las estrellas no brillen, hay que seguir. Dios nos pone esta gente hermosa, buenísima en el camino para que sigamos aprendiendo. Jaco, ¿qué te parece si me acompañás, digo, a poder predicar en las calles y vos tocas la música? Y le vi la carita de alegría, no me puso ningún pretexto de que tal vez y si puedo. La verdad que su respuesta a mí me impactó. Me decía, sí, pastor. Él me decía, pastor. Sí, pastor, ¿cómo que no? Cuente conmigo. Pero así era él, en su creador, era un creador, con sus canciones. Calle Angosta, cuando él hace una bisagra en su composición, creo que aparece Calle Angosta, esas canciones muy lindas. No me detengo, no me detengo. La gente decía que él era salmista, o la gente lo llamaba salmista, el salmista Oscar Giacomán. Salmista, netamente, un salmista, un adorador. Era muy motivador a aquel que está desalentado. Yo creo que él apuntaba, sea cristiano o no, escuchaba su canción y te alentaba a seguir adelante. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El ministerio que la gente veía en él, bueno, muchos hablaban de salmista porque él componía temas. A él le decían el salmista, creo porque él era un compositor. Él cantaba todas sus propias canciones. Yo digo, era una máquina de componer. Dios te bendiga mucho y nos vemos cuando Dios quiera. Y yo creo que por eso él se gana esa, más que la de cantante y músico, lo de salmista, porque la gente observa la capacidad de llevarte al encuentro, a la adoración con el Señor. No es la carrera de quien corre más, sino de aquel que logra llegar. No es la carrera del que corre más, sino del que llega a la meta final. Vamos, amigo. Tenemos una meta que alcanzar. No te entregues, de nada sirve seguir de pie y avanzar. Esa es nuestra decisión de todos los días. Te animo a no bajar los brazos. Vamos. Ya tenía ahí a mano su apunte y anotaba y sacaba la melodía y lo cantaba. Así que yo creo que sí, era un salmista. Cuando me compraba así juguetes decía, cuida las cosas porque hay gente que no tiene nada. Y siempre fue la capacidad de recordar de dónde Dios lo sacó. Yo te quiero decir que fui 15 años adicto a las drogas, que ignoré y cuando me hablaban de Dios me burlaba y lo insultaba, que creía que lo único que podía cambiar mi vida era yo mismo, la bolsa de merca, la caja de Artán y el odio al vecino, a la gente y a la sociedad. Pero un día, estado tirado en una esquina, cuando los vecinos del barrio llamaban a la comisaría solamente para denunciar a los pibes de la esquina, que éramos nosotros, siempre terminábamos la madrugada presos. Pero un día, Cristo llegó a mi corazón. Un día, cuando estaba tirado en ese paredón, arruinado, envejeciendo, sin futuro y sin presente, pasó un pibe de una iglesia
y me dio un tratadito y me dijo, loco, Jesús te ama. A ser genuino con Dios. Aprendí a dar todo lo que tengo porque nunca le voy a ganar a Dios. Él me dio primero. Si yo tengo algo para dar es porque Dios me dio primero. Su persistencia en los sueños que él tenía, y aprendí de él su persistencia en la oración. El orden y la limpieza. Hoy a veces me veo limpiando y disfrutando de mi mesada impecable, sin gotitas, sin nada, y digo, me parezco a Pachín. Y aprendí mucho, es más, sigo aprendiendo. La realidad que la constancia, la permanencia que tenía él para alabar al Señor y los proyectos, yo quiero aprender eso, quiero en el constante vivir, proyectarme, y eso es algo que lo aprendí de él. Lo que aprendí de él es la perseverancia, cosas que me gustaron de él y que podía decir que aprendí en lo que él hacía tenía disciplina. Voy adelante, voy adelante. Entonces, al recordar de dónde Dios lo sacó, siempre lo mantenía en un estado de humildad, ¿no? Sí, yo siempre digo que las veces que me acuerdo que me hablaban de Dios, lo reinsultaba en la esquina. Yo siempre lo cuento esto. Pero fue aquel que lo insulté tantas veces el que me dio la única mano. Aprendí a ser parte del cuerpo de Cristo. De mi parte lo corregía, le decía, no digas loco desde ahí arriba, desde un escenario. Entonces él me decía, los chicos entienden. Y dedicada a todos los que pelean cada día y no se rinden. Atraviesan la vida superando las dificultades, las enfermedades, los problemas cotidianos, pero permanecen. Yo aprendí de él su responsabilidad, su vocación y cómo él lo tomaba en serio, lo que Dios le estaba mostrando para manifestar. Aprendí la sencillez que él tenía, el ser tal cual uno era, ¿no? Que no esforzarnos a veces quizás a ser alguien que no somos. una vez me acuerdo que teníamos una plata que habíamos guardado para comprarnos un lavarropa, de esos tamborcitos, ¿viste? Y él me dijo, mira, ¿compramos el lavarropa o me voy a Bolivia? Y se iba un mes entero a Bolivia. Y claro, yo quedaba sola con los chicos eran pequeños en ese entonces, y yo le dice, no, le digo, andate a Bolivia, serví a Dios, es lo que Dios te llamó a hacer. Y él sabía que nos dejaba sin un peso, pero tenía la confianza de que Dios iba a proveer completa en ese sentido. Así que se jugaba por llevar la palabra, se jugaba por transmitir el mensaje que Dios le había dado para dar. Cuando fuimos a Villarrosa, un evento ahí en la placita, me dice, Marce, me encantaría que tengamos más equipo. Teníamos parlante ahí, hacíamos ruido en la placita, y él me dice, contá conmigo para comprar más equipo, Marce, hay que hacer eventos, hay que hacer algo, juntamos y vamos a buscar la manera de comprar mejores equipos, porque hace falta eso para salir a la calle. Íbamos también a veces al supermercado y siempre que íbamos, viste que estaba llegando Navidad, él compraba la garrapiñada de turrón y nos lo comíamos nosotros en el auto. Y también me acuerdo que estaba acostado en la cama y se guardó una garrapiñada ahí y yo iba a la escondida y se la agarraba, porque si no se la comía todo. Tenía que tomar una decisión en cuanto cuando me tocó ser líder de la música
y quería compartir con él el liderazgo, él me planteó que Dios no le había llamado para estar adentro, que Dios lo había llamado hacia afuera. Él tenía muy firme esa decisión. ¿Conoces a alguien que quiera dar un taller de música? Lo primero que pensé era en aquel que estaba siempre dispuesto, Oscar Giacomán. Lo llamo y me dice, sí, Joaquín, ningún problema, decirle al pastor que ahí estoy. Entonces le digo, antes de seguir, le digo, Oscar, ¿y cómo te manejás? ¿Cuánto cobras? Y la respuesta de él fue, Joaquín, por favor, lo que de gracia yo recibí, de gracia doy. Eso me quedó grabado de Oscar Giacomán. Eso cambió mi vida también. Entender que para Dios es todo. Que si hacemos algo por alguien, lo hacemos para Dios. Entonces, ¿cómo cobrarle a Dios? Una de las cosas que más me queda grabada en el corazón fue una tarde que vivíamos en Del Viso y no teníamos trabajo, recién nos habíamos mudado y teníamos que ir él tenía que ir a tocar a una iglesia y él me dijo, quiero que vengas conmigo. Y yo le dije, mira, no tenemos plata, tenemos para tu pasaje y ya está, no tenemos más nada. Y él me dijo, vamos a orar porque Dios nos va a proveer y yo quiero que vos vengas conmigo. Y oramos y en ese momento nos llegaron unas personas y nos trajeron una bolsa con ropa. Y bueno, sacábamos, ¿viste? Y nos empezamos a probar. Me pruebo la campera, meto la mano en el bolsillo y estaba el dinero justo para que yo lo acompañara a él. Y bueno, empezamos a charlar antes de hacer la entrevista y la verdad que me agradó porque ya ahí había un feeling distinto y tomé una amistad con él. La verdad que tomamos una amistad porque ese día me dijo, hermano, usted cuando hagan eventos, cuando hagan entrevistas, para lo que quiera estoy al servicio. Y yo le dije, ¿y cuánto cobra usted, siervo, para ir a la iglesia? No, me está ofendiendo, me dijo. ¿Cómo te voy a cobrar? No, vos me avisás y yo estoy. Nos vamos a la orilla del río y alguien consigue una canoa. Por lo tanto, Pachín me dice, Oscar le dice, vamos, ¿alguna vez subiste, hermano, en una canoa? Le digo, no, nunca. Era una canoa grande, subimos como 6, 7. Y empezamos a remar y claro, nos alejamos bastante, río abajo. El problema fue a la vuelta. Cuando quisimos volver. No avanzábamos, queríamos remar y no había manera de avanzar. Así que naturalmente nos asustamos en la barca. Y él decía, ya nos conocíamos ahí, me decía, hermano Sergio, estamos como los discípulos, Señor, sálvanos, ¿no? Le dije, venite a la iglesia, quiero charlar con vos. Y va a la iglesia. Y la verdad que parecía que yo no lo hubiera escuchado bien, ¿no? Porque uno a veces piensa que la imagen de este siervo tan lindo, que siempre tenía palabra para aconsejar a otros, no vi eso. Y vino a la iglesia y un hermano me dice, yo lo quiero hacer pasar para que salude y cante. Y pasó a la iglesia y se expresó, era un Oscar distinto, la verdad que no era aquel que siempre te daba aliento, que te daba las pilas para seguir adelante, que te enseñaba cómo salir de ese lugar de tribulación o de desesperación. Él te enseñaba, pero ese día vino buscando un consuelo. ¿Y sabés qué quebrantó a toda la iglesia? Saber de que él estaba necesitando de nuestras oraciones y lo hizo público, nos pegó tan fuerte a toda la iglesia, sinceramente, que fue un quebrantar y después una constante oración. Para todos los que atraviesan la vida y no vuelven atrás, va esta canción. Atravieso la vida por ruta final, transmitiendo un mensaje diferente al que hay. En esta selva de asfalto y quizás se puede encontrar agua donde no hay. Las canciones que él cantaba, lo que él decía, inspiraba a personas
¿no? A personas que quizás habían estado igual que él, personas que estaban en la droga, en el alcohol, mayormente personas solas. Él siempre apuntaba al joven, siempre apuntaba a un tipo de público, ¿no? Que estuviera involucrado en lo que él había estado. Era más para la juventud, ¿no? Él lo manifestaba cantando, o sea, él hablaba lo que Dios estaba haciendo en él. El mensaje de él era un mensaje que iba directo a aquel que necesitaba. Él te decía, hay esperanza. Vos que estás transitando por la vida y parece que no tiene solución, hay una esperanza. Inspiraba a los jóvenes, adolescentes, a los chicos que estaban en adicciones. Que siempre tocaba una canción y después empezaba a hablar todo lo que pasó él. Giacomán tenía un mensaje direccionado para aquella gente que estaban en conflictos. Entonces, cuando él cantaba sus canciones, él paraba de cantar y hablaba a la gente con una naturalidad. Él se abocaba a la juventud porque estaba en un ambiente de lo que había pasado, esto de las drogas, esto de estar tirado al costado de un paredón y la única compañía que tenían era una pared. Él inspiraba a ese tipo de personas, pero ¿qué pasó en estos últimos tiempos? Él inspiraba a las personas, a los ministros. Yo estaba agarrando el camino de las adicciones, de las drogas, la calle, la noche, y siempre el loco, cuando uno llegaba en el estado que esté, siempre llegaba y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te estás arruinando. Ese mensaje siempre fue de amor, de misericordia, de recuperación, mensaje evangelístico. Creo que su mensaje llegaba a la juventud, más allá que podía llegar a las personas mayores, a los pastores. Creo que su mensaje llegaba a los jóvenes, tanto los que estaban sirviendo a Dios en la iglesia, como aquellos que no conocían a Dios. Y el mensaje es se puede. ¿Viste como el sí se puede? Bueno, el mensaje de Pachín era se puede. Se puede salir adelante, se puede salir de la droga, se puede salir de los vicios, se puede tener una familia, aunque hayas tenido una parte de tu vida que fue oscura. El mensaje de él era que se puede salir de eso y hacer algo totalmente diferente. Llevaba un mensaje individual, directo a una persona. Era mensaje de salvación, mensaje que decían que con Cristo se podía cambiar, que con Cristo se podía todo lo que no logramos sin Él, sin Dios, lo podemos lograr porque Él lo había experimentado. El mensaje de Oscar siempre fue que se puede salir de la situación en la que estás, ¿no? Él decía se puede, y alentando a las personas a ver a Cristo, poniéndose él como ejemplo de que Jesucristo lo rescató de la condición en la que él estaba. Una excelente persona. Siempre se preocupó por el ayudar al otro, a los chicos de la calle. En los últimos tiempos con Giacomán, bueno, él estuvo congregando con nosotros y ahí es donde teníamos un programa que era basado en el ministerio, donde éramos un grupo de varones y pusimos el lema Hombres de Compromiso. En el último tiempo, antes que Pachín parta a la presencia de Dios, bueno, él pasó por un momento muy duro en su vida, muy fuerte en el área matrimonial, que bueno, lo llevó a él y a mi hermana a tener que tomar una decisión donde tenían que separarse. Entonces ahí trabajamos un tiempo
estuvo con nosotros haciendo el programa de Hombres de Compromiso, que salíamos todos los lunes a la tarde. Y asistía a las reuniones, y bueno, él estaba firme. Entonces, en el último tiempo, fue donde dijo: che, Eliseo, ahora entiendo lo que somos en Cristo. Para mí siempre fue Pachín, será Pachín, hasta el día que allá en el reino de los cielos nos volvamos a abrazar, como lo hacía cuando él venía a casa y nos veíamos en las reuniones. Un caso especial fue con nuestra nuera, con Jimena. Él se enojó con Jimena y por 3 años no le abrió la puerta de la casa, porque él había tomado una decisión. Lo abrazamos al cielo y tenemos la esperanza de que, claro que sí, nos volveremos a encontrar en la patria celestial. Y en el último tiempo, él, sin que nadie le diga nada, golpeó las manos en la casa de ella, la llamó, habló, le pidió perdón. Creo que Oscar reconocía su error, aunque era negativo, aunque a veces duraba mucho tiempo sus ideas, pero reconocía, se humillaba. Y a mí lo que más me hubiese gustado, o lo que siempre pretendía, era que él resolviera los conflictos un poco más rápido. Ojalá que Dios, mientras la iglesia dure en la tierra, nos dé más hombres así como Pachín, de fe, de impulso, que bueno, como todo ser humano, habrá tenido sus momentos tristes, pero siempre irradiaba un gozo, una alegría, que también es un don hermoso del Espíritu Santo. El último tiempo con Oscar fue un tiempo bastante complicado porque él tenía un carácter fuerte, firme, y todo eso llevaba al matrimonio a estar siempre bajo presión, en un ambiente bastante hostil, y bueno, siempre surgieron discusiones donde no podíamos llegar a estar totalmente en una plenitud como familia. Decidimos separarnos y decidimos realmente terminar con lo que estábamos destruyendo, que aparte de destruirnos nosotros, destruíamos a nuestros hijos, le hacíamos mal. Yo en los últimos días antes de que él se vaya, le pregunté a Dios si lo que estaba haciendo era correcto o no. Y le pregunto a Dios y le digo si vos querés que volvamos a estar juntos, si tengo que bajar más la cabeza, si todavía tengo cosas que cambiar, yo estoy dispuesta. Y de verdad es que sentí de parte de Dios una paz por la decisión que había tomado. Yo siento en ese momento esa conversación que tuvimos con él, que fue algo para mí donde el Señor lo libertó de algo que él llevaba en su corazón por mucho tiempo y tal vez no fue lo suficientemente valiente para poder hablarlo tal vez con su pastor, pero a partir de ahí hubo un cambio porque él estaba pasando una crisis en su vida, en su familia, y le digo, Jaco, con el Señor todo se puede, solamente lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, la verdad de lo que realmente te pasa, aquello en la cual te está afectando en tu vida como persona, como vos me decís, como esposo, creo que no estoy siendo un buen esposo. Y una de las cosas más fuertes para él fue enfrentar sus gigantes. Oré por él, luego le dije cómo tenía que hacer y fue así que él venía en la semana y a contarme, pastor, están cambiando las cosas comienzan a mejorarse. Vamos, Jaco, que se puede, vamos a seguir orando, vos seguís congregándote, seguís buscando de Dios, trabajamos acá en la radio, que eso es lo que a vos te gusta.
y vi un cambio en su semblante. Aprovecha el tiempo al máximo, podría decir yo, una vida totalmente intensa, como si supiera el tiempo que le quedaba, ¿verdad? Vivió de una manera acelerada, aprovechando el tiempo. Y él se fue como un gran hombre de Dios que obtuvo la victoria. Entonces fue así donde en ese último momento él estuvo toda una semana así con esa enfermedad hasta que, bueno, lo internaron. Cuando ahí lo internaron, ya después de ahí ya no pude conectarme con él y fue ahí donde la última vez que hablamos, pero yo le doy gracias al Señor porque yo creo que Jacomán, él pudo soltar esa carga a lo último que tenía. Yo creo que Dios le dio la victoria en su vida y en su familia. Estuvimos casados 19 años y esos 19 años pasamos muchas crisis, pero esta era diferente, era una de esas crisis donde sentías que de verdad las cosas no iban a ser nunca más igual. Yo estaba triste, pero a veces lo llamaba, le mandaba audio y todo eso, y no estaba tan triste, pero al final lloraba porque lo extrañaba. Y después volvió y estábamos todo el día ahí paseando por todos lados y me acuerdo que nos daba chocolates y todas esas cosas. La verdad que yo le doy gracias a Dios porque cuando volví una tarde de trabajar pasó por mi casa para tomar unos mates y le digo, vení, quédate un viernes, y fue así que se quedó ese fin de semana, pero ya el día lunes por la tarde se presentó este virus que es de público conocimiento y bueno, y fue así que pasó unos días más en nuestro hogar y ya luego fue a internarse y todos conocemos este triste final. Un hombre que supo reconocer sus errores, que valoró mucho a Cristo en su vida. Y de verdad es que mi esposo el último tiempo no era el mismo. Él pudo arreglar cosas de su corazón que la verdad es que ni yo sabía. La verdad que se nos fueron muchos valientes, muchos guerreros, pero él era uno más íntimo. La verdad que queda este vacío, pero también se llena por lo otro, por todo lo que vivimos. Es lindo recordarlo en las buenas, es lindo recordarlo en la radio, es lindo recordarlo en todas las cositas que no van a terminar, van a seguir. Y bueno, algún día nos veremos ahí en la gloria. Recuerdo alguna de sus frases que llevó, es: si no voy a poder servir al Señor, prefiero que Él me lleve, pero mientras esté, quiero servir al Señor en todo. Así que ese es el legado, servir a Dios cada momento, en el tiempo que Él te da de vida a pleno con todo lo que Él te ha dado. Multiplicar eso que Dios te dio. Ese es el legado de Oscar Jacomán. Jacomán lo recordaría de una manera muy especial. Él siempre tenía una tendencia, era muy leal. Él tuvo la victoria en el Señor, la familia tuvo la victoria en el Señor y hoy todos estamos muy contentos de haberlo tenido y haberlo conocido, un hombre realmente muy bueno, muy agradable como persona y como siervo del Señor. Así que gracias a Dios le doy por esto, por lo que realmente el Señor nos hizo pasar, y gracias a Dios yo creo que fue de mucha bendición. Amén. De lujo. De lujo. Tremendo, sí, ahí me hizo recordar ahí en ese... Una de las marcas de él conlleva muchas cosas muy importantes. Siempre lo miraba desde el lado de Cristo
la esperanza. Siempre enfocaba en los jóvenes que con Cristo sí se puede, que se puede avanzar, que se puede llegar lejos, que se puede volver a empezar. Yo creo que esa marca que siempre dejó Oscar sobre la esperanza desde la óptica de Cristo, Dios quiera que también en tu vida, para no olvidar y honrar a este varón, también haya dejado una marca. No olvides esa marca, que sí se puede en Cristo volver a empezar. Simplemente te quede algo, nada más. Y ese algo es decirte lo que me dijeron a mí cuando estaba condenado a morirme en un paredón. Amigo, Jesús te ama. Y es mucho más que una vocal y alguna consonante. Es una palabra que puede transformar tu vida para siempre. Mi deseo que todo te vaya bien, que puedas lograr en la vida todos tus sueños. Los sueños se pueden hacer realidad. Aún las mejores cosas más lindas y más hermosas nos pueden pasar. Aún en este tiempo en el que nos toca vivir a vos y a mí todos los días cuando salimos a patear la calle para trabajar, para ir a estudiar, para ir a tocar, para ir a hacer radio, televisión o lo que tengas que hacer, acordate que entre medio de un montón quizás de puntos negros negativos, siempre va a haber un punto blanco que va a resplandecer. En medio de la noche más difícil, siempre puede haber una estrella en la noche. Y su nombre es Jesucristo, el que murió en la cruz por vos y el que murió en la cruz por mí. Del que a veces parecemos que todo el mundo escuchamos y pensamos que es solo una fábula, pero es mucho más que un nombre. Es la única persona que puede traer una vida nueva y un cambio a tu vida y a mi vida todos los días. Y no requiere de sacrificio, simplemente de que vos decidas cambiar, dar una vuelta de página, borrar y volver a empezar, poner un punto aparte y empezar. Todo está en vos, la decisión es tuya. Solamente te cuento lo que Dios hizo en mi vida. Solamente te cuento que no era nada y hoy soy un alguien. Que antes estaba condenado a morirme en un paredón y hoy disfruto de tener a mi esposa y a mis 4 hijos conmigo. Y de saber de que aquel que toda mi vida lo insulté, lo ignoré, le di la espalda, ese mismo fue el que me dio una mano cuando nadie me la dio. Se olvidó de todo lo malo que hice contra él y dije contra él. Y hoy gracias a él es que estoy vivo. Ojalá que vos también puedas empezar una etapa nueva. Yo creo firmemente de que nada es en vano. Todas las cosas siempre ocurren por un porqué y un para qué. Pero lo más importante y para terminar, que lo mejor te está por pasar. Muy cerca. Y ojalá que lo puedas disfrutar de la mano del Creador. De la mano de aquel con el cual todo va a estar bien. Todo va a estar mejor. Aquel que calma las tempestades. Aquel que da un abrazo cuando te sentís solo. Aquel que te dice que te quiere, que te ama. Cuando quizás muchos te dicen ojalá que te mueras. Él sigue dando vida. Él sigue dando oportunidades. ¿Por qué no aprovecharla? Que Dios te bendiga. Nos encontramos en algún lugar. Y ojalá que todas las cosas a partir de hoy en tu vida sean mucho mejor. Tomado de la mano de Dios, nada es imposible. Pues Jesús está conmigo.
y nunca te va a dejar tirado.